Buenas, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes, son las 18 horas, día 2 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de Excel. Concretamente, abordaremos el tópico generación de matrices de resultados con fórmulas matriciales. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos en este evento. Está con nosotros el profesor Germaín Tenorio Durán, especialista en la Fundación, en el área de computación, y será él quien conduzca esta plática a partir de este momento en que le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Germaín, buenas tardes. Podemos iniciar, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a conocer este tema de resultados con matrices, fórmulas matriciales. Es un tema bastante sencillo, pero a la vez muy importante en algunos casos, donde requerimos de obtener unos totales pues mucho más rápidos y mucho más simples. Aparte, hay algunos elementos con matrices que podemos generar que con fórmulas simples, con fórmulas sencillas, nos sería un poquito difícil, nos sería un poquito complicado poder llegar al resultado con el cual podemos llegar con una fórmula matricial. Antes que todo, me gustaría que supieran, las fórmulas matriciales son fórmulas que podemos llevar a cabo mediante unos simbolitos, obviamente matemáticos, que nos van a servir para representar justamente las matrices. Los símbolos que utilizamos para representar matrices simplemente son nuestras llaves. Para poder hacer una fórmula matricial, vamos a tener que encerrar las fórmulas que generemos entre estas llavecitas, pero, ojo, las llaves, nosotros dentro de la escritura de las fórmulas que vamos a utilizar, no las vamos a escribir. Vamos a provocar que Excel determine esas llaves, bueno, coloque esas llaves utilizando nosotros una combinación de teclas para que podamos llegar a ese resultado. ¿Vale? Esa combinación de teclas que vamos a utilizar es Control más Shift más la tecla Enter. Esta combinación de teclas justamente es lo que le va a indicar a Excel que lo que queremos hacer es una fórmula con matrices, ¿sale? Y lo que va a hacer es colocarnos las llavecitas, ¿sale? Bueno, ¿qué podemos hacer con matrices? Podemos hacer desde fórmulas muy simples, una fórmula haciendo, por ejemplo, una multiplicación, sumas, restas, etcétera, tan sencillas como obtener resultados completos y rápidos. Por ejemplo, aquí tengo unas columnas, viene el código de un vendedor, la cantidad de piezas vendidas, un precio unitario. Queremos conocer la venta de cada registro. Generalmente lo que hacemos aquí, pues es una simple fórmula. Colocar una fórmula que multiplica la cantidad por el precio y que nos dé el resultado. Y después copiamos y pegamos hacia abajo. Con las fórmulas matriciales podemos obtener un resultado un tanto más sencillo, más rápido y aparte con un detalle de protección en el resultado de nuestra fórmula. Eso sí, tenemos que seguir las reglas de las matrices tal y como nos lo marcan las reglas matemáticas, que es, si tengo matrices de determinado número de elementos, como en este caso que tengo 12 cantidades, donde tengo también 12 precios, por lo tanto, la regla de las matrices me dice que debo de tener 12 resultados. Una simple regla matemática, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer una fórmula con matrices? Pues bueno, seleccionar primero el área de los resultados, justamente donde se va a depositar nuestra fórmula matricial y comenzar la fórmula. Es decir, ponemos el igual, donde le vamos a decir que vamos a multiplicar todas las cantidades. Ojo, eso es una gran diferencia
con una fórmula simple. Aquí no utilizamos fila por fila, sino utilizamos matriz por matriz, es decir, toda el área completa. Pues le decimos que vamos a utilizar todas las cantidades, las vamos a multiplicar por todos los precios y para poder obtener nuestro resultado, decíamos, necesitamos encerrar este resultado o esta fórmula entre llaves, utilizando nuestra combinación de teclas, Control Shift, Enter. Si observamos, dentro de lo que es nuestra barra de fórmulas, vamos a observar que tenemos aquí nuestra fórmula con matrices. Justamente, Excel se encargó de poner la llave antes del igual y al cerrarla justamente al final de nuestra fórmula, indicándonos que es una fórmula matricial. ¿Sale? ¿Qué ventajas nos da? Una, que obtuvimos los resultados en una sola formulación. Dos, que si alguien intentara modificarnos algún resultado, por ejemplo, por error se nos va a ir por un dedo, nos intentan cambiar un resultado y Excel nos va a decir que no es posible que podamos modificar parte de una matriz. ¿Sale? Es decir, de una o de otra manera queda protegida nuestras fórmulas para que nadie nos pueda modificar resultados. Eso es una garantía para el manejo de este tipo de fórmulas, el que nadie nos pueda modificar los resultados. ¿Hay manera de modificarlos? Sí, pero solamente que seleccionemos la matriz completa. Es decir, que si yo quisiera borrar estos resultados, no puedo borrar un resultado por uno. Tengo que borrar toda la matriz completa. Y de esa manera, sí podría yo alterar mis resultados. ¿Sale? Pero ojo, no es la única forma en la que podemos hacer matrices. Digo, esto es fabuloso porque al final de cuentas no hacemos una fórmula que nos resuelva línea por línea, sino hacemos la fórmula global para resolver todo de un jalón. Pero hay opciones donde también pudiéramos utilizar un gran total, digamos que no tuviéramos esta formulación y que quisiéramos hacer esta misma fórmula, lo mismo que hicimos aquí de las multiplicaciones, pero obteniendo un solo resultado. Es decir, es como si al final nos pusiéramos, hiciéramos una sumatoria y obtuviéramos el gran total. Ese gran total lo podemos sacar también con una fórmula matricial. Es decir, si yo necesitara tomar la venta total haciendo una sumatoria, podría yo multiplicar en esta suma todas las cantidades, igual la misma fórmula que hicimos línea por línea, pero ahora con una sumatoria, multiplicándola por todos los precios. ¿Sale? Algo raro, algo diferente a lo que hacemos normalmente en una sumatoria, lo que normalmente hacemos en una suma fila por fila, el utilizar rangos completos. ¿Sale? Pero obviamente esto va a funcionar correctamente al indicarle a Excel que es una fórmula matricial. Es decir, presionando nuestro Control Shift y Enter. De esta manera, si no tuviéramos esta columna de la venta parcial, fila por fila, yo podría calcular mi venta total haciendo la misma multiplicación matricial en un solo resultado. Y esto obviamente nos provoca agilidad, nos provoca rapidez en el manejo de nuestros datos. ¿Sale? Y no solo eso, digo, hay muchas formas de cómo utilizar las matrices. Esta digamos que es una de las fórmulas más sencillas, más simples, pero a la vez muy, muy importante. Otra opción, otro ejemplo, por ejemplo, aquí tengo un tipo de cambio. Tengo algunas cantidades en pesos. Perdón, aquí vamos a convertir esto y vamos a convertirlo a dólares. Misma situación, nada más que aguas. Esto lo puedo hacer con matrices, obviamente, pero aquí mi matriz cambia. ¿Por qué? Porque decíamos, según las reglas matemáticas, nos dice que el mismo número de elementos que tenemos de un lado es el mismo número de elementos que tenemos en otro y el número de resultados que deseamos obtener. Pero aquí cambia, porque tengo 5 cantidades y un solo tipo de cambio. Entonces, ¿qué puedo obtener? Pues debo de obtener el número máximo de resultados sobre los elementos que tengo. Es decir, si tengo 5 cantidades,
debo de obtener 5 resultados. Digo, esto lo podríamos resolver simplemente utilizando una referencia absoluta al tipo de cambio, pero si ustedes gustan hacerlo por fórmula matricial, también es posible. Y es lo mismo. Aquí vamos a simplemente a multiplicar todas las cantidades, perdón, a dividir todas las cantidades entre un solo tipo de cambio. No requiero de referencias absolutas. Ojo, esto es importantísimo en las fórmulas matriciales. No requerimos referencias absolutas, dado el hecho de que estamos diciéndole que es una matriz y que el relleno de los resultados va a ser automático al momento de presionar nosotros nuestro Control-Shift-Enter. No vamos a copiar. Solamente cuando se realiza una copia de fórmulas es cuando requerimos de una referencia absoluta. ¿Sale? En este caso, estamos diciendo que vamos a utilizar 5 cantidades, una matriz de 5 cantidades y otra matriz de una sola cantidad. ¿Vale? Y presionando nuestro Control Shift Enter, vamos a obtener los resultados correctos. ¿Vale? Entonces, podemos hacer matrices con el número igual de elementos o podemos hacer matrices con un número de elementos más grande, pero con un solo elemento en la segunda matriz. ¿Sale? Y esto también, si quisiéramos sacar un gran total, que es posible haciendo exactamente lo mismo como lo hicimos arriba, haciendo, por ejemplo, una suma, tomando las cantidades, dividiéndolas entre el tipo de cambio. Y lo mismo, ¿qué es lo que requerimos? Hacerlo de fórmula matricial. Control Shift, Enter, y es como si nos hubiéramos puesto aquí abajo y hiciéramos una sumatoria. Nada más que, sin utilizar totales parciales, simplemente utilizando los valores originales. ¿Vale? Entonces, esta es una de las formas en la que podemos lograr llegar a resultados matriciales de una fórmula fácil y práctica. Pero tenemos también otra forma un poquito más complicada, donde podemos ocupar matrices más complejas y algo que sería prácticamente difícil de hacer si lo quisiéramos hacer con fórmulas normales. A lo mejor esto que les acabo de mostrar, pudiéramos hacerlo con otro tipo de fórmulas, pero las matrices valen mucho la pena. Otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, aquí códigos de vendedores, una tablita de códigos de vendedores con los nombres de los vendedores. Tenemos las ventas que se hicieron por cada almacén, cuál fue el vendedor que realizó las ventas, qué producto vendió, fechas y las ventas que se realizaron. En la parte de abajo realicé otra tablita donde vamos a ver las ventas por año y de un producto que querramos que se haga la venta. Pero ojo, algo difícil, algo complicado en fórmulas normales, por ejemplo, es que aquí los almacenes los tengo de forma vertical y necesitamos los resultados de forma horizontal. Algo medio complejo si lo hiciéramos con fórmulas normales. Entonces, para ello, vamos a utilizar justamente una fórmula matricial. ¿Cómo? Bueno, necesitamos hacer condicionantes dentro de una fórmula suma, algo diferente, algo que normalmente no hacemos. Normalmente cuando queremos hacer una fórmula condicionada, pues utilizamos la función sumar sí. Pero aquí lo que vamos a hacer es utilizar una simple suma con fórmula matricial para poder obtener este resultado. ¿Sale? Entonces, si yo aquí pongo que quiero una suma, voy a abrir otro paréntesis porque necesito hacer varias condiciones. Le voy a decir que quiero condicionar a mi vendedor que sea igual a todos mis vendedores que tengo en mi tablita original. Esto lo voy a volver a absoluto. Y ojo, el vendedor, esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo y obviamente a la derecha. Hacia abajo, pues deben de cambiar los vendedores, pero a la derecha no se debe de mover. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una referencia mixta,
donde podamos desplazarnos hacia abajo, pero no a la derecha. Es decir, una referencia donde la columna sea absoluta y la fila sea relativa. ¿Sale? Cerramos. Ojo, esto es algo, repito, que normalmente no podemos hacer con una sumatoria normal, no podríamos hacer con fórmulas simples, tiene que ser con matrices, ¿sale? Hoy esto lo voy a multiplicar por, voy a abrir otro paréntesis, y ahora voy a condicionar el almacén. Debo decir que este almacén igual va a cambiar hacia la derecha, pero no hacia abajo. Es la misma fila, quiere decir que voy a utilizar una referencia mixta donde la fila sea absoluta. ¿Sale? Y eso le digo que sea igual a mis almacenes. Mis almacenes, esa referencia va a ser siempre la misma, la vuelvo absoluta. ¿Sale? Cerramos. Ojo, repito, esto es algo medio complicado porque a final de cuentas normalmente utilizamos funciones condicionales cuando requerimos de hacer condiciones, ¿sale? Y aquí estamos haciendo condiciones dentro de la misma suma, ¿sale? Eso mismo lo voy a multiplicar. Ahora vamos a obtener el año, ¿sale? Lo mismo, vamos a decirle que el año sea como este. Esa referencia va a ser 100% absoluta. ¿Sale? Y que va a ser igual al año utilizamos la función año y tomamos las fechas. Ah, perdón. Esta referencia también debe ser absoluta. ¿Vale? Y cerramos doble paréntesis. Un segundito, un segundito. Y nos falta todavía el producto. Vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos, abrimos paréntesis, tomamos el producto, la referencia va a ser absoluta ahí, y le decimos que sea igual a nuestros productos. ¿Vale? Entonces, ojo, estamos haciendo 4 condicionantes para que podamos nosotros obtener todas las condiciones sobre los almacenes, el año, el producto, el código vendedor, ¿sale? Y que pueda ser la sumatoria de nuestras ventas. ¿Qué me falta? La venta. Entonces vamos a hacer una última multiplicación y vamos a tomar simplemente las ventas absolutas. Cerramos el primer paréntesis que fue el de nuestra suma. ¿Sale? Obviamente aquí si damos simplemente enter nos va a dar 0. No tenemos año. Ojo, tenemos aquí años 2021 y 2022. Vamos a tomar, por ejemplo, del 2021. Sigue dándonos 0. Y de un producto, por ejemplo, vamos a poner el P01. Y nos está tomando un valor, ¿cierto? Solo el primer valor, no el de los demás. ¿Por qué? Porque simplemente dimos enter y no lo hicimos matricial. Entonces, para que esto no nos mintieran y nos diera correctamente los resultados, tendríamos que dar Control Shift Enter. Vamos a verificar. Es que esto es del almacén 1. Sí, vamos a copiar hacia abajo. Vamos a copiar a la derecha. Ojo, todas las fórmulas sí se copiaron, pero se copiaron normales. Pues tenemos que copiar las matriciales. No, al parecer está correcto. Vamos a ver. Juan Pérez, el vendedor a 10. Vamos a hacer un filtro. Verificamos. Vendedor a 10. Del producto 01 del 2021.
Del almacén 1, sí son solo 1500. Ese está correcto. Del almacén 2 no tiene. Almacén 3, aquí algo nos está fallando. Mismo vendedor, los códigos del producto. Aquí está mi problema. Voy a quitar los filtros. Y tengo un pequeño detallito aquí en mi fórmula, que este rango no lo puse absoluto. Eso es muy importante dentro de este tipo de fórmulas. No se pueden. Vamos a copiar y pegar. Ahora sí. Voy a cambiar parte de una. Ahí está. No puedo copiar dentro de la misma. Veamos ahora sí. Aquí está. Observen. Tenemos aquí, decíamos, del almacén 1. Tenemos el vendedor A10. Y en el almacén 1, el vendedor A10 vendió 1500. Bueno, vamos a quitar el almacén para poder ver sobre el vendedor A10. Del producto 1 tienen el almacén 3. Almacén 3. Pero este es del 2022. Y del año 2001. Está correcto. ¿Vale? De esta manera, tenemos que ir haciendo nuestras fórmulas una por una para ir viendo con respecto a los almacenes. Eso sí, de repente nos cuesta un poquito de trabajo justamente el poder ocupar correctamente este tipo de filtros. Aquí ya podríamos cambiar el producto. Tenemos varios productos, por eso es que muchos nos da ceros. Tenemos ventas de diferentes años y vean que va cambiando de acuerdo al producto. A lo mejor tengo muy poquitos productos, tengo muy poquitos datos en el año, pero vean que conforme yo voy cambiando el año o el producto, me va dando qué vendió cada vendedor en cada almacén. Y esto es algo que sería muy complejo hacerlo con una fórmula normal. Por eso el uso de nuestras fórmulas matriciales. Un poquito complicado, un poquito fuera de lo que hacemos normalmente, repito. Esto generalmente lo hacemos con un sumar sí, pero a final de cuentas, el sumar sí aquí nos complicaría más por el hecho de que dentro de mis resultados tengo mis resultados horizontales y dentro de mi base de datos tengo mis resultados verticales. Entonces, eso me complica muchísimo con un sumar sí, y el manejo de estas fórmulas matriciales, pues me favorece mucho para obtener estos resultados. ¿Sale? Eso es lo que les puedo explicar sobre nuestros resultados con fórmulas matriciales. Germain, muchas gracias. Damos un espacio para que los asistentes al evento, si gustan formular alguna pregunta, comentario o sugerencia, bueno, dos opciones. Una, abrir sus micrófonos. Dos, empleando el chat. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves, jueves 9 de febrero, abordaremos el tema tipos de liderazgo. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia que quieran realizarnos? Bien. Siendo entonces las 18 horas con 25 minutos del día 2 de febrero, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Germain, gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. De nada, Guillermo, Daniel, Carlos, que estén bien. Bye.